Veamos el siguiente. Tenemos una lavadora de juguete que es alimentada con una corriente de 3 amperios, ¿no? Cuando nos hablan de amperios, entonces nos está hablando o me están dando como dato la intensidad de la corriente, ¿no? Porque en este caso el juguete pues está recibiendo una corriente, ¿no? Una corriente debido a que se ha conectado una batería de 30 voltios. Entonces, lo que me piden calcular aquí es la resistencia de la lavadora. Recordemos que la resistencia se mide en ohmios en el sistema internacional. Y por supuesto, la intensidad es 3 amperios y la batería tiene una diferencia de potencial o un voltaje, o también se llama tensión, o a veces le llaman diferencia de potencial, ¿no? O fuerza electromotriz de 30 voltios. En este caso es voltaje. Y para calcular la resistencia, pues, y como aquí está relacionado con la intensidad de corriente y la diferencia potencial, entonces recordemos que existe lo que se llama la ley de Ohm. Esta ley relaciona tres magnitudes: diferencia potencial, intensidad de corriente y resistencia eléctrica. Entonces, en este caso, como me piden la resistencia, tapamos R y vemos que para calcular la resistencia hay que dividir el voltaje entre la intensidad. Solamente eso y listo, ya está resuelto el problema. Dividimos y la resistencia es de 10 ohmios, ¿no? Entonces, como ven, si aplicamos la ley de Ohm, vamos a tener dos operaciones: división o multiplicación. Vamos a ver otro. En este caso, ¿qué me piden? Me piden calcular el voltaje, ¿no? El voltaje lo medimos en voltios en el sistema internacional entre dos puntos del circuito de una plancha, ¿no? Se trata de una plancha eléctrica, entre dos puntos hay que calcular el voltaje. Cuando pasa una corriente o atraviesa por la plancha una corriente de 4 amperios, sistema internacional amperio, y presenta una resistencia, ¿no? La plancha tiene una resistencia al paso de la corriente de 10 ohmios. Entonces, como verán ustedes aquí, hay una relación entre la diferencia de potencial, el voltaje, la intensidad y la resistencia. Como me piden el voltaje, tapamos V y multiplicamos la intensidad por la resistencia. Solamente hay que hacer eso, multiplicar 4 amperios por 10 y me va a dar el voltaje 40 voltios. Es el voltaje que hay entre la plancha, entre los dos puntos de la plancha, ¿no? Del circuito de la plancha. Bien, como verán aquí hemos multiplicado. Tenemos un tostador. Ese tostador posee una resistencia de 40 ohmios. No, recuerden que la resistencia es la oposición a la corriente. ¿No? Es una resistencia más o menos, no es tan alta ni tan baja, cuando está caliente. ¿Cuál será la intensidad de la corriente? ¿No? La intensidad de la corriente, porque pasa una corriente eléctrica, esa corriente tiene una intensidad que no se sabe en este caso, lo medimos en amperios, según el sistema internacional. Dice, ¿cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 voltios? La línea se refiere a una fuente de alimentación, ¿no? Y nos va a dar un voltaje de 120 voltios. Relacionamos entonces tres magnitudes: resistencia, intensidad de corriente y voltaje. Y aplicamos la ley de Ohm. Entonces aquí en este caso vamos y la intensidad es igual a voltaje entre la resistencia. Solamente hay que dividir
120 voltios entre 40 ohmios y me va a dar la intensidad. En este caso es 3 amperios. Esa es la intensidad de corriente, o sea, la cantidad de carga que circula en un determinado tiempo por el tostador. Veamos otro. Tenemos un alambre de cobre. Este alambre de cobre tiene una resistividad de 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Esa es su resistividad propia del cobre. Digamos, me está indicando la oposición que ofrece el cobre al paso de la corriente. De 1 kilómetro de longitud. Entonces, aquí me está dando primero la resistividad del cobre. Ahora, este alambre tiene 1 kilómetro de longitud. Lógicamente nosotros no vamos a trabajar con kilómetros porque el kilómetro no es una unidad del sistema internacional. Vamos a tratar de resolverlo en el sistema internacional. Ya sabemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces tenemos la longitud es de 10 al cubo metro, ¿no? 1000 metros, 10 al cubo metro. Está en metros de ahora sí. Este alambre, los extremos de este alambre se conectan a los terminales o a los polos de una pila, ¿no? Una pila de 13,5 voltios. Esa sería la diferencia potencial o la fuerza electromotriz de la pila, ¿no? 13,5 voltios. Pero nos indican que la sección transversal del alambre tiene un área, ¿no? Tiene un área de 1,26 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Cuando ya me dan metros al cuadrado me están dando el área, ¿no? El área de la sección transversal. ¿Qué me piden calcular? La intensidad de la corriente que pasa por el alambre, ¿no? Entonces aquí, como ven, hay más de 3 magnitudes ya, ¿no? Anteriormente habíamos repasado, habíamos visto intensidad de corriente, voltaje y resistencia eléctrica. Aquí hay más, tenemos longitud, tenemos resistividad, tenemos el área. Entonces aquí hay que aplicar ya no solamente una sola ley, sino hasta dos, ¿no? En primer lugar, recordemos que la intensidad la podemos calcular aplicando la ley de Ohm. Vamos y dividimos el voltaje entre la resistencia. Y aquí podemos observar que sí tenemos el voltaje, ¿no? Tenemos el voltaje, pero lo que no tenemos es la resistencia. Esto nos falta. Entonces eso lo vamos a calcular ya no con la ley de Ohm, porque no podemos, porque no sabemos la intensidad, sino tenemos que usar ya otra ley en la cual se relaciona la resistencia con la longitud, la resistividad y el área, ¿no? Es la ley de Pouliot. Podemos usar este gráfico circular. Nos piden la resistencia, tapamos R. Ahí está la fórmula. Hay que multiplicar la resistividad por la longitud del alambre y lo dividimos entre el área. Luego, ya calculando la resistencia, podemos calcular la intensidad que me piden. Entonces acá empezamos calculando la resistencia. Hay que multiplicar 1,7 por 10 a la menos 8 por 10 al cubo, ¿no? Aquí multiplicamos las potencias, 10 a la menos 8 por 10 al cubo, queda 10 a la menos 5. Aquí podemos simplificar, ¿no? Aquí se está multiplicando por si acaso, ahí faltó, ahí está. Y solamente hay que dividir 1,7 entre 1,26. Y esto me va a dar aproximadamente este valor, ¿no? Aquí hay que redondear. Redondeamos. Más o menos con 2 decimales me va a dar 1,35 ohmios, ¿no? Son valores aproximados. Con esa resistencia yo ya puedo calcular la intensidad. La intensidad solamente hay que dividir voltaje,
13,5 entre 1,35. Y listo, ya tengo la solución. Quiere decir que por aquí, por este alambre, va a circular una intensidad de 10 amperios, o sea, 10, digamos, una carga de 10 coulomb en cada segundo, ¿no? Muy bien. Este es un problema donde hemos combinado dos leyes, ¿no? La del Ohm y la del Pourriet. Y así puede presentarse la ley de Ohm con otras leyes, con otras fórmulas que ya hemos visto. Veamos a una más. Tenemos el filamento de una lámpara. Tenemos su resistencia que vale 250 ohmios. Ahora, esta lámpara está sometida a una tensión, a un voltaje, ¿no? Tensión o voltaje, diferencia potencial, 125 voltios, ¿no? Conectamos al interruptor y de ahí recibimos una tensión de 125 voltios. La pregunta es, ¿cuántos electrones salen del filamento en cada minuto? O sea, en un minuto, ¿cuántos electrones salen del filamento, ¿no? O circulan por el filamento, también puede ser. Entonces, lo que nos están pidiendo es la carga eléctrica, pero en electrones, ¿no? Hay que expresarlo en electrones. Ya sabemos que en el sistema internacional la carga eléctrica se mide en coulomb, pero aquí nos piden electrones, entonces vamos a tener que convertir. Y por supuesto el tiempo de un minuto, que ya sabemos que equivale a 60 segundos. Entonces acá hay que usar también dos leyes, ¿no? Una que me va a permitir calcular la carga y otra que me va a permitir calcular, ¿no? Por ejemplo, para calcular la carga, tapamos Q, multiplicamos la intensidad por el tiempo. Que la intensidad no lo tenemos, eso lo vamos a calcular aplicando la ley de Ohm. Que tenemos dos datos, pues, ¿no? Tenemos la resistencia y la diferencia potencial. Entonces, con eso podemos calcular, tapamos y dividimos el voltaje entre la resistencia. Y con eso ya puedo resolucionar lo que me piden, ¿no? Encontrar la cantidad de electrones. Entonces empezamos calculando la intensidad. Dividimos 125 entre 250. Recuerden que la intensidad se mide en amperios en el sistema internacional y obtenemos 5 décimas de amperio. Ahora, con eso yo puedo ya calcular la carga. Multiplico 5 décimas por 60. Voy a obtener la carga eléctrica, pero como estamos trabajando en el sistema internacional, vamos a obtenerlo en coulomb. Esto lo vamos a tener que convertir a electrones. Ya sabemos que un coulomb equivale a 6,25 por 10 a la 18 electrones, ¿no? Entonces podemos usar esa equivalencia. Entonces multiplicamos, esto va a obtener lo siguiente, ¿no? 187,5 por 10 a la 18 electrones. Esto lo expresamos en notación científica y nos va a quedar de esta forma. Y ya tenemos